Bueno, estamos ante los dos temas más importantes de la humanidad. El primero marcó todo el siglo XX, lo sigue marcando todavía porque es un siglo que se alargó hasta el siglo XXI. Los bombardeos que se están dando en Siria, pues tiene que ver todo con petróleo, gas, gasoductos. Y por desgracia en México, pues parece ser que no forma parte de la seguridad nacional del país, porque ya ni siquiera hay país, y regalamos el petróleo. También hablamos del segundo rubro de mayor relevancia geoenergética, le llamaría yo, del siglo XXI, y es el agua. Todavía podemos vivir sin petróleo, pero sin agua. Y por último tenemos los alimentos. A ver, ¿quién puede vivir sin alimentos? Entonces yo estaría hablando de un trinomio, hay que verlo en forma vinculada, el petróleo, el agua y los alimentos. En Tabasco es un estado dotado por la naturaleza, tenían petróleo, ya se los quitaron, tienen mucha agua en abundancia, tienen dos grandes ríos, el Usumacinta y el Grijalva. ¿Cómo puede ser que tiene 2,5 millones de habitantes, 25,000 kilómetros cuadrados? ¿Cómo pueden tener un crecimiento económico negativo de menos 11.2? Bueno, algo anda mal. Las grandes potencias se matan por capturar el petróleo y el agua. Ahí les abundan, ¿y qué pasa? Pues petróleo, aunque ahí lo tengan, pues ya no es de ellos, ya es de las transnacionales. Y el agua, ¿por qué se dan inundaciones? Porque ya descubrimos, como la quieren privatizar, ergo, pues los gobernantes en turno no hacen presupuestos y las inversiones adecuadas. Están esperando que se privatice. Son datos del mismo Estados Unidos, de sus centros de inteligencia al más alto nivel. El país está balcanizado, tenemos una balcanización económica de facto, con un norte que está creciendo mucho, de Querétaro para arriba, porque ya el Bronco, que ahora ya es el Manco, ¿no?, anda diciendo que los del sur son una bola de flojos, que Chiapas hay que quitarle su presupuesto para dárselo a Nuevo León, porque Nuevo León está endeudado con 60,000 millones de pesos. Bueno, eso es demencial. No está loco, es un proyecto balcanizador. Ha llegado a grado tal de decir que los sureños son una bola de parásitos flojos y perezosos. Este señor no tiene ni idea que gracias a los recursos del sur se rescató al Grupo Monterrey varias veces, que no es eficiente. Digo, que no los apantallen tampoco. Ningún problema es más apremiante que la crisis del agua. Vladimir Vernadsky, él es el que lanza el concepto de la biosfera y tiene un concepto maravilloso. La muerte de una de las partes de la biosfera lleva al suicidio de la otra parte. El día que el ser humano piense con un enfoque biosférico, créame que daremos un gran golpe de timón cerebral. La paradoja: en medio de la abundancia hidráulica del planeta, cunde una severa escasez. ¿Por qué teniendo tanta agua tenemos lugares de gran carestía? Porque el agua va a ser el máximo negocio del país. En México, que estamos en la fase de privatización del agua, que son los mismos que privatizaron el petróleo, ojo, precisamente por lo del fracking. Como el noreste no tiene agua, pues ¿qué van a hacer? Texas no les va a regalar su agua, que tampoco tienen mucha agua, ni Oklahoma. ¿Qué van a hacer? Pues el río Pánuco. Pues a desviar el río Pánuco. ¿Y a dónde lo van a llevar? No crean que es para saciar la sed de los regios, no tengo nada, porque hasta el mismo mocho que beba agua, no tengo problema porque beba agua, ¿no? Aunque venga el agua del sur, ¿no? Tanto nos insulta a los señores, pues tú no bebes agua del sur, va a servir para el fracking. Imagínense, van a empezar a desviar los ríos del sur y hacer precisamente el famoso proyecto de integración energética de Norteamérica. La gracia de México, desde el Tratado de Bucareli de 1923, se llama el petróleo. Les voy a decir algo así a calzón quitado, como diría la filósofa Irma Serrano, gran filósofa. Imagínense con un libro a calzón quitado, qué maravilla. Y además amante de Díaz Ordaz, ¿qué es eso? Es decir, ¿cuál es el valor nuestro para ellos? Nosotros le vamos a ganar a Estados Unidos, se los adelanto, Le estamos ganando la batalla a Estados Unidos en renglón cultural. Nosotros tenemos civilización, milenarias, la maya, la azteca, la olmeca, la zapoteca. Regalamos civilizaciones nosotros, no las tiene el continente entero.
Un poco alguien me va a decir los incas, ay, los incas, del siglo V, por favor, son buenos, pero no nos llegan, con todo el respeto. Y dice Joseph Nye que Estados Unidos tiene 4 cartas para ganarle a China. De los 4, no voy a perder mi tiempo en las otras 3, porque realmente son una vacilada. Es la carta mexicana, vean qué importante, para ganarle a China. ¿Y cuál es? El petróleo de Norteamérica. Ese es el valor de México. Y ya lo entregamos. Ahora, el sur, ¿cuál es su gracia? Pues el agua. Pero aquí ya idearon crear el famoso fracking, precisamente, pero no con propósitos de saciar la sed del noreste, sino con propósitos de explotar el fracking. No es un proyecto que se da de un día al otro, de un sexenio al otro. Lo único que falta entregar es el agua y el aire. Mañana nos van a salir que tenemos que pagar nuestra cuota de aire aunque esté contaminada. Van a ver los mismos actores desde el 2001 que hoy están en la propuesta de la privatización del agua. Que vean quién lo hace. Defense Intelligence Agency, la CIA. 7 cuencas acuíferas en riesgo. El Nilo, el Tigris, el Éufrates. Qué casualidad, estos 2 pasan por Siria. ¿Cuáles son los mayores productores de alimentos del mundo hoy en día? Estados Unidos. Incluso Estados Unidos subsidia los alimentos. Desde Bush, como otorgó $900 mil millones para subsidiar los alimentos. Estados Unidos, obviamente, que tiene esa alta tecnología en alimentación, pues va a controlar al planeta. Ya no lo van a hacer directamente a través del petróleo o a través del agua, lo hacen en forma indirecta o subrepticia, pero ya tienen el control. ¿Qué mejor si controlasen los 3? El TLC devastaron al campo mexicano. Son los que se salieron, son a los que llama Fox los jardineros de los gringos. No estamos viendo los daños colaterales que hizo el Tratado de Libre Comercio. Las oportunidades de liderazgo global de Estados Unidos son únicas, pues sí, conjugaría las 3. Se llevaría el agua de Canadá, agua del sur de México, tiene el petróleo de México, del Golfo de México, que es una de las mayores reservas del petróleo del mundo, todo lo que es el gas de Canadá, toda la zona de British Columbia y Alberta, etcétera, megapotencia. Casi pasaría a la autarquía de Estados Unidos. Se van a dar el lujo hasta de decirnos cómo tenemos que usar el agua de Chiapas, de Tabasco, etcétera, etcétera. Control de inundaciones. Entonces ya le van a decir a los tabasqueños, ¿ya ven? Ya no se les va a inundar Tabasco. ¿Qué les parece si hacemos un acueducto a la región del shale gas del noreste de Nuevo León y Coahuila? Yo sí creo que hay mucha maldad, sobre todo en geopolítica. No me creí que llegara tanto esa maldad. Ellos no nos dan la parte que nos debería corresponder, ni del Bravo, del Colorado, pero ellos sí se llevan la parte de acá. Es que los pobres ya no negocian, nuestros gobernantes se sientan y les ordenan. Y como tienen expedientes, tienen todos sus expedientes, ya saben de qué índole, pues ni se atreven a hablar. Los 5 máximos riesgos globales, según Goldman Sachs, la bursatilización de las catástrofes. Goldman Sachs, que cogobierna con Trump. Steven Mnuchin, que es el secretario del Tesoro, viene de Goldman Sachs. Entonces no son teorías de conspiración, vienen directamente de esos bancos. Y esto de la demografía es muy importante. Lo que está pasando de México con Estados Unidos es una guerra demográfica. El trumpismo, los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, no va a dejar que les quiten el poder. ¿Cómo va a aceptar Estados Unidos que le echen para atrás la reforma energética? Que le ha costado desde 1923 forjarla. Y específicamente han empezado con ella desde el 2001. A ver, ¿cómo? Si uno no ubica estos problemas en el contexto adecuado, tanto geoestratégico como ideológico, se pierde uno. Ya no se divide entre izquierda y derecha. Eso ya pasó. Hoy el mundo está entre globalistas y nacionalistas. Están ganando los nacionalistas. Los globalistas, ¿quiénes los encabezan? George Soros. Y los nacionalistas, aunque no lo crean, Xi Jinping de China, Vladi, no voy a decir su apellido para no meterme en problemas semánticos, y el mismo Trump. Nada más que el nacionalismo de Trump es doblemente racista, supremacista y económico. En México no se enteran todavía. ¿Ustedes creen que Videgaray está enterado? ¿No corrió al embajador de Norcorea de México? El mismo año que corre al embajador de Norcorea, todos andan buscando al mandatario de Norcorea. Eso les habla de cómo está desbrújulada la política mexicana.
Goldman Sachs promueve la privatización global del agua, cataloga al agua como, escuchen, el petróleo del próximo siglo. Si ustedes ponen una definición humanista, obviamente se cae todo el teatro neoliberal. Si tú vas a maximizar ganancias, pues te importa un bledo que se mueran de sed 5,000 millones de habitantes. Así de fácil. Pues si tienes un enfoque de bien común y humanista, pues obviamente te preocupa proveer el agua al mayor número posible de personas. Son dos enfoques diferentes, para que vean que sí es filosófico, más que cuestión económica. Pero como domina hoy el economicismo, pues nos mata a los que abogamos por el género humano. Vean, es de tal grado el asunto del agua, mucho más que la privatización de cualquier materia prima. Privatizaron el cobre, no pasó nada. Privatizan el petróleo, pues vimos que no pasó nada. El problema, en la próxima privatización del agua en México, está manejando el Consejo Jesús Reyes Heroles González Garza. Estaba en la privatización del petróleo desde 2001 y ahora lo veo que maneja el Consejo del Agua. Y él, su concepto es economicista. Entonces, ¿ustedes creen que Reyes Heroles se va a detener a pensar en los 2 millones de habitantes de Ciudad Neza? Es más, va a decir que se mueran los feos. Bueno, y ahí está el famoso fracking, y vean todo lo que echan de agua. Hay una correlación con los sismos, pero lo que es Texas ya tiene problemas de agua. Entonces, ¿ustedes creen que le van a dar el agua de Texas a los de Nuevo León? Pues ya vieron cómo están los acuerdos del río Colorado y el río Bravo. Entre las 250 empresas de energía, Chesapeake es la que más abusa del agua. Casi 45,400 millones de litros, próximas invasoras del noreste mexicano. ¿Por qué razón? Nosotros no tenemos la tecnología para el fracking. Incluso usan más allá de 100 componentes químicos que nadie conoce, que son cancerígenas, dicho por el Congreso de Estados Unidos. Otro problema del agua, cuando se privatiza, sube 400%. Ahí está la ley Korenfeld, privatización, acueducto Monterrey 6 del río Pánuco, concesionado al grupo IGA e ICA por 27 años. Altas tarifas para que las empresas garanticen la recuperación de su inversión. Despojo a comunidades para dar agua a transnacionales. Un totalitarismo tremendo que se viene. Y no veo a los intelectuales de México protestar. Y esa es la empresa israelí que se llama Mekorot, es una empresa estatal, es la que promueve la privatización del agua en México. Que venga una empresa estatal del Estado de Israel a llevarse el agua privatizada de México, que se la quitan a una empresa estatal llamada Conagua, yo no lo entiendo. Mekorot es conocida por practicar una política de apartheid. Le da primero el agua a los israelíes, si les queda algo, ahí se lo dan a los desahuciados palestinos. Bueno, hay un estudio, Stratford, de pronósticos estratégicos. México no tiene salida en la cuestión del agua más que privatizar. Esta es la hija del doctor Kersenovich, está en la nómina del Consulado General de San Diego, California, como administrativa C, con un sueldo de $5,000 mensuales, además de tener pasaporte diplomático para toda su familia, coches con placas diplomáticas, seguro médico, etc. Todo porque su marido va a privatizar el agua. La privatización tanto del petróleo y del agua, que van de la mano, no se hubieran dado si antes no se hubiera generado la privatización bancaria. En el modelo neoliberal, las canicas con las que se juegan son finanzas. Entonces, si uno no tiene banca, ¿cómo vas a jugar? Hoy los bancos que participan en las privatizaciones, ya sea del agua, del petróleo, las que se llevan los bancos, etcétera, son megabancos. Estamos hablando del nivel de un JP Morgan, megabanco. No es el Banco del Bajío, por favor. JP Morgan solamente en derivados financieros maneja el equivalente del Producto Interno Bruto global. Ahora que acaba de venir el de BlackRock, maneja 6 millones de dólares, el doble o triple del Producto Interno Bruto de México. Y ahí tiene a 4 candidatos que van y le rinden pleitesía. ¿Qué les está diciendo? Pues que necesitan de las inversiones de BlackRock. El que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México hizo un acuerdo con el Banco Mundial por 10,000 millones de pesos para empezar a desarrollar la infraestructura del agua, sobre todo en la parte de Iztapalapa, que no tiene agua. En la Ciudad de México va
la privatización del agua. En Puebla ya la hicieron, no lo quieren hacer todavía a nivel federal. ¿De dónde creen que es el papá? Tuxpan. ¿Quién era Roberto Hernández? Era naranjero, pero de ahí lo hacen luego cazabolsero y se encumbra y ya es dueño de Citibanamex. Venden el banco en 12.500 millones de dólares, no paga su deuda del Fobaproa. No puede ser que un valet parking sea el dueño de un edificio. Los reyes Heroles traen jerarquía. ¿Cómo va a pesar Roberto Hernández, que vendía naranjas, igual que un reyes Heroles? Digo, seamos sensatos. No quiero pensar que las acciones de Roberto Hernández, que eso sí lo puedo decir categóricamente, gran parte de ellas son de Zedillo, aguas. Roberto Hernández es prestanombres de Zedillo. Quizás el banco sea de los reyes Heroles. Ven cómo se conjugan las tres fuerzas: la banca, la cuestión petrolera y la cuestión hidráulica. No es casual que ahora sea presidente del Consejo Consultivo del Agua en su papel de socio del banco Morgan Stanley. Algo más importante es la siguiente: dueño de la encuestadora GEA-ISA, que es la que le dio el triunfo a Felipe Calderón. Miembro del Fondo Mexicano del Petróleo. ¿Qué sabe Z del petróleo, por favor? Todos los que están en la cuestión del agua, ahí están. ¿Ya los vieron? Deutsche Bank, Centro Mario Molina, Consejo Consultivo del Agua, ahí está. Energy Intelligence, Walmart, Morgan Stanley, Mitsui, Citibanamex, Santander y OHL. Estudios del Fondo del Banco Mundial reconocen que la privatización del agua ha sido un soberano fracaso. La tendencia es hacia la desprivatización y remunicipalización. Eso es importante que lo entiendan. Y lo están haciendo en las grandes capitales, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en África. Ya está dónde se está remunicipalizando. Vean, en Estados Unidos 59, Canadá, hasta Venezuela, Colombia, Bolivia, Argentina, Uruguay, la tendencia hoy hacia la desprivatización.